186 AC, en Gansu, China, ocurre un terremoto de magnitud 6,5 en la escala sismológica de Richter, que deja un saldo de 760 muertos. 506, Alarico II, rey de los visigodos, promulga la Lex Romana Visigotorum, o breviario de Alarico, en el cual se recopila el derecho romano vigente en el reino visigodo de Tolosa. 850, en Oviedo es coronado el rey Ordoño y 865, cerca de Miranda de Ebro, España, se libra la batalla de la Morcuera, en la que Muhammad I de Córdoba vence a Rodrigo de Castilla. 962, en Roma, el Papa Juan XII consagra emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a Otón y considerándose este hecho el principio del imperio. 1207, se establece la Terra Mariana, que comprendía las actuales Estonia y Letonia. 1386, Vladislao II es coronado rey y une el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. 1428, terremoto de Cataluña, con epicentro cerca de Camprodon. 1461, en Herefordshire, Inglaterra, en el marco de la Guerra de las Rosas se libra la batalla de Mortimer's Cross. 1529, en Nueva Granada, actual Colombia, Ambrosio Alfingue, al mando de la expedición de la familia Welse, desembarca en Santa Marta. Este hecho inicia la experiencia colonizadora de los Welse, que terminará en un completo fracaso. 1536, en el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires. 1542, en el norte de Etiopía, las fuerzas portuguesas bajo las órdenes de Cristóbal da Gama capturan un fuerte musulmán en la batalla de Bacente. 1543, Ruy López de Villalobos inicia la colonización del archipiélago de las Filipinas, bautizadas así en honor del príncipe Felipe de España. 1653, Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad. 1709, en una isla del Océano Pacífico, el marino escocés Alexander Selkirk, 1676 a 1721, es rescatado después de vivir 4 años en una isla desierta. Su historia inspirará al escritor británico Daniel Defoe a escribir su novela Robinson Crusoe. 1737, un terrible incendio, al que se denominó Fuego Grande, devasta la ciudad de Panamá. 1814, las Cortes españolas fijan una serie de medidas ante el inminente regreso de Fernando VII, con el objeto de imponerse al monarca, última esperanza de los absolutistas por restablecer el antiguo régimen. Así, la regencia marca el itinerario que el monarca deberá seguir en su regreso, los honores con que deberá ser recibido y el juramento de la Constitución de 1812 como paso previo para su reconocimiento. 1816, se registra un terremoto de magnitud estimada entre 8,3 y 8,9 en el Océano Atlántico que provoca un tsunami. 1837, el Papa Gregorio XVI inaugura el Museo Etrusco del Vaticano. 1841, en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, una asamblea constituyente proclama la separación de El Salvador de la República Federal de Centroamérica. 1848, firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. El gobierno de México en el marco de la Guerra de Intervención estadounidense cede a Estados Unidos más de la mitad de su territorio, la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, así como parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Se establece el río Bravo del Norte como la línea divisoria entre Texas y México. 1851, en Guatemala se libra la batalla de la Arada, en la que las fuerzas dirigidas por el general guatemalteco Rafael Carrera y Tercios derrota a la coalición invasora de El Salvador y Honduras. 1866, en Madrid fracasa un intento de derrocamiento del gobierno unionista. 1878, en Chaco, Argentina, fundación de la ciudad de Resistencia, Argentina. 1887, en Punxsutawney, Estados Unidos, se celebra por primera vez el Día de la Marmota. 1892, en Madrid, España, Santiago Ramón y Cajal es nombrado catedrático de Histología y Anatomía Patológica de la Universidad de Madrid. 1900, en los Estados Unidos, las asociaciones de las ciudades de Boston, Detroit, Milwaukee, Baltimore, Chicago y San Luis, ratifican el acuerdo que crea la Liga Estadounidense de Béisbol. Cada una de ellas aportará $1.200 para las arcas de la nueva entidad. Quedan por ratificar su incorporación los clubes de Providence y Filadelfia. 1913, se inaugura en Nueva York la Grand Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo. 1914, inauguración en Tanzania de la línea ferroviaria de 1.250 kilómetros que une el lago Tanganica con la capital, Dar es Salaam. 1920, la Unión Soviética reconoce la independencia de Estonia. 1921, manifestaciones en Alemania contra los acuerdos sobre las reparaciones de guerra. 1922, se publica la novela Ulises, de James Joyce. 1923, empieza la prueba de regularidad de motociclismo Barcelona-Zaragoza-Barcelona.
Están inscritos 48 vehículos. 1930, en Chile, el presidente Carlos Ibáñez del Campo promulga una nueva ley de registro civil. 1931, en Argentina es fusilado el militante anarquista Paulino Scarfo. 1932, la Sociedad de Naciones trata de poner fin al conflicto chino-japonés. 1938, en España en el marco de la Guerra Civil Española, ganada por los franquistas, se restauran como emblemas de ese país el escudo y la corona imperial de los Reyes Católicos. 1939, el gobierno franquista decreta la ilegalidad de todas las religiones en España salvo la católica. 1940, en Belgrado los estados balcánicos realizan una conferencia de paz. 1941, en Bordighera, Italia, se encuentran los dictadores Francisco Franco y Benito Mussolini. 1943, en la Unión Soviética termina la batalla de Stalingrado. 1945, en el Teatro Español de Madrid se estrena el drama La cárcel infinita, de Joaquín Calvo Sotelo. 1949, en Villarrica, Chile, comienza una intensa erupción del volcán Villarrica. 1951, en el sitio de pruebas de Nevada en el marco de la Operación Ranger, Estados Unidos detona la bomba atómica Baker 2, de 8 kilotones. 1953, el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, anuncia el final de la neutralización de Formosa. 1955, Christian Dior presenta en Francia su nueva moda busto sin relieve. 1957, en Estados Unidos se inaugura la Leo Castelli Gallery, destinada a ser el centro mundial del arte pop. 1958, en Costa Rica, Mario Echandi Jiménez es nombrado presidente. 1959, en Venezuela, Rómulo Betancourt toma posesión como presidente. 1962, estado de sitio en Guatemala tras descubrirse una conjura para asesinar al presidente y a todos los ministros. 1963, en Biblián, Ecuador, mueren más de 100 niños al derrumbarse un edificio escolar. 1964, en el País Vasco, la policía detiene a 7 activistas del Partido Nacionalista Vasco. 1966, en Barcelona, España, es demolido el Camp de les Corts, antiguo estadio del Fútbol Club Barcelona. 1967, en Nicaragua, el general Anastasio Somoza es elegido presidente. 1968, reelección del general Alfredo Stroessner como presidente de Paraguay. 1970, en una clínica neuroquirúrgica de Múnich, Alemania Occidental, se consigue realizar con éxito el primer trasplante de nervios en la historia de la medicina. 1971, en Ramsar, Irán, el convenio de Ramsar se firmó. 1972, en Dublín, Irlanda, la embajada británica es destruida en protesta por el Domingo Sangriento. 1973, en República Dominicana, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó junto a un reducido grupo de hombres desembarca por Playa Caracoles para instaurar un frente guerrillero contra el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer. 1974, en Xiangxi, China, un campesino descubre parte de un guerrero de arcilla cocida roja. Es el inicio del descubrimiento más importante del siglo para China. Este campesino humilde descubre en sus tierras la punta del iceberg de los guerreros de terracota. 1976, en el Palacio de los Papas, de Aviñón, Francia, se perpetra el robo de 119 cuadros de la última época del pintor español Pablo Picasso. 1977, el Congreso Nacional Indio, dirigido por Indira Gandhi, se escinde en 2 facciones tras la dimisión del ministro de Agricultura. 1978, los reyes de España rinden homenaje a los republicanos españoles asesinados por el nazismo en el campo de concentración austriaco de Mauthausen. 1979, en España se concede la libertad condicional al argentino franquista Jorge Cesarsky, 1927 a 2011, de la banda terrorista Guerrilleros de Cristo Rey tras solo un año de prisión por el asesinato de un estudiante. 1980, el Parlamento de Italia aprueba, por gran mayoría, nuevas y duras leyes antiterroristas. 1981, Perú y Ecuador firman un alto el fuego. 1984, el gobierno de Costa Rica niega asilo político a 3.000 contras armados de Edén Pastora. 1987, William Casey, director de la CIA y apoyo del presidente Ronald Reagan en el escándalo Irán-Contras, dimite de su cargo aduciendo motivos de salud. 1988, en Lancaster, Estados Unidos, Anne F. Villar funda la empresa de Pretzel Santians. 1989, en Kabul, capital de Afganistán, en el marco de la invasión soviética de Afganistán se retira la última columna del ejército soviético. 1994, en Kasai, Zaire, al menos 200 personas mueren al descarrilar un tren. 1995, el Consejo de Europa aprueba el Convenio Europeo de Bioética, primer instrumento de investigación en los campos médico y científico.
1997, en Estados Unidos se inaugura la Cumbre del Microcrédito, un movimiento internacional destinado a conceder pequeñas ayudas económicas a los 100 millones de familias más pobres del mundo para que los dediquen a actividades productivas concretas. 1998, en Costa Rica, el liberal Miguel Ángel Rodríguez Echeverría gana las elecciones presidenciales. 1999, dos terremotos, uno de ellos de magnitud 5,2 en la escala de Richter, al que siguieron réplicas de menor intensidad, siembran el pánico en la región de Murcia. 2000, la Universidad Nacional Autónoma de México, cerrada desde abril de 1999, se convierte en escenario de una manifestación masiva, en protesta por la subida de las matrículas y para exigir la participación estudiantil en la reestructuración de la principal universidad de Latinoamérica. 2002, en Ámsterdam, Países Bajos, contraen matrimonio el príncipe heredero Guillermo Alejandro de Orange y la plebeya argentina Máxima Zorreguieta. 2003, en Alemania, el Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, del canciller Gerhard Schröder sufre una severa derrota electoral en las regionales de Hesse y Baja Sajonia. 2004, el tenista suizo Roger Federer alcanza el número 1 del mundo por primera vez en su carrera, puesto que conservaría por 237 semanas consecutivas, y un total de 310 semanas. Siendo así el número 1 que más tiempo estuvo en la cima del ranking, de manera consecutiva y total. 2005, Alemania supera los 5 millones de parados, cifra récord desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 2006, en los países musulmanes se declara la pena de muerte de cualquiera que reproduzca caricaturas de Mahoma en diarios occidentales. 2007, en Indonesia comienza la inundación más intensa de los últimos 300 años. 2008, se lanza la versión 3.0 de Visual Studio Net, C#. 2011, el ciclón Yasi azota la costa norte de Australia. Se considera como el peor ciclón que ha pasado por esa región. 2014, elecciones presidenciales en El Salvador. 2022, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, una guerra de narcotraficantes deja decenas de muertos y personas internadas por consumo de cocaína envenenada.